Ya podemos. Empezamos, ¿no? Hola. Hola, Gloria. El primer día no cabíamos aquí, ¿verdad? Estábamos, no cabíamos. El primer día. Sí. ¿Sobraremos, Jas? Queda una pregunta. Ah, pero bueno. Después de los 5 minutos de cortesía, vamos a comenzar entonces este día de hoy. Y nos ponemos entonces en las manos de Dios y de la Virgen para que nos ayude verdaderamente que podamos profundizar en este regalo que nos hace de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor, por el regalo que nos das, porque eres tú el que nos llamas, el que se preocupa por nosotros. Te pedimos el regalo de que podamos profundizar en ti, que podamos fortalecer nuestra fe y también podamos ser testigos para nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos, bienvenidos. Como veo algunas caras conocidas, y yo el último encuentro no estuve, porque ya sabéis que estoy en Mallorca y también doy clases en Madrid, pues entonces a veces es un poquito complicada la cosa. Yo me llamo Carlos Mario, soy misionero del Verbum Dei y doy clases pues en la facultad nuestra y en el seminario de Palma de Mallorca. Y mi especialidad es el dogma, y en este grupo que hemos formado para compartir la fe me toca la coordinación académica, un poquito de ver lo que estamos dando y cómo lo estamos dando y cómo lo vamos progresando. O sea que si hay algún error en cualquier cosa me lo puedes achacar a mí sin ningún problema. La segunda cosa que me gustaría comentar es acordaros en lo que estamos haciendo. Habíamos comentado, cuando dimos la introducción a la teología, que hay como 3 niveles importantes en la profundización de la fe. Y decíamos que el primer nivel para la profundización de la fe es el querigma. ¿Os acordáis, no? Y querigma significa la predicación de la palabra. Pero de una forma especial. Es la predicación que al salir la palabra, al salir el logos, el evangelio al salir, produce en el que la escucha o en el que le escucha aquello que la palabra contiene. Y si la palabra de Dios contiene vida, entonces produce vida en el que lo escucha. Entonces lo primero es experiencia de Dios. Entonces acordaros que no podemos profundizar la fe si no tenemos fe. Por lo tanto, hay un presupuesto para esta escuela y es que tenemos fe y queremos profundizar esa fe. Hay un segundo nivel que se llama la catequesis, que es prácticamente pues, lo que hemos hecho todos antes de recibir los sacramentos. Y un tercer nivel que se llama la parenesis. Parenesis es una palabra griega que significa profundización en el misterio, teología. Y entonces en eso estamos. Buenos días. Esto no es una clase de catequesis, sino es una clase de profundización en la fe.
Por lo tanto, vamos un poquito más allá de las cuestiones. Y por eso, pues entonces, intentamos entrar en lo que llamamos las verdades de fe. Entonces es muy importante el intentar trabajar. Cuando uno entra digamos, en una especialidad como es la teología, también hay una cantidad de palabras que uno no termina de entender, como me pasaría a mí si me metiera a estudiar yo que sé otra cosa. Os conté que yo de informática solamente sé entrar en el ordenador, pero no soy capaz de salir. Y encima, si ahora con la inteligencia artificial y todas esas cosas, pues me tienen que explicar, porque no lo sé. Lo mismo pasa con el lenguaje teológico. El lenguaje teológico también tiene sus conceptos, también tiene sus dimensiones. Y por eso si utilizamos aquí palabras especializadas, pues simplemente para que nos vayamos familiarizando de lo que es. De tal manera que hay una palabra que uno no entiende, pues la pregunta, porque de eso se trata. Aquí no se trata de llenarnos de conocimientos, porque para eso vamos a Google, que se lo sabe todo, sino que se trata de que asimilemos de verdad lo que corresponde. También habíamos comentado otra cosa, que dentro de la teología hay como distintos departamentos, ¿no? Y entonces decíamos que estaba el departamento de humanidades y que aquí en nuestro curso tenemos la ética, que es muy importante. Luego decimos que hay un departamento que es de Biblia, que también habéis visto bastante, y que justamente hoy también veremos otro aspecto de ello. Decíamos que estaba también el departamento de dogma, en el que vamos a entrar hoy especialmente con más detenimiento. Luego está el departamento de moral, son las verdades que tenemos que vivir, ¿no? Y el departamento de espiritualidad, ¿no? Y el departamento de pastoral, ¿no? Con todo lo que eso significa. Son departamentos, no significa que son cosas independientes. Eso digo porque hoy, por ejemplo, en nuestro encuentro vamos a tener las siguientes, digamos, acercamientos. Y entonces vamos a tener Trinidad, que es lo que me va a tocar a mí ahora, ya os he entregado el programa. Después vamos a tener Revelación, que es una asignatura fundamental, ¿no? Que es lo más donde verdaderamente se asienta toda la teología, nos los van a explicar. Luego tendremos sinópticos, que es Biblia, que ya sabéis que son los 3 primeros evangelios que se llaman sinópticos, ya nos lo van a explicar con despacio. Y el último, vuelvo yo a intervenir con lo que llamaríamos Cristología. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, tendremos dogma y tendremos también Biblia, ¿no? La vez pasada tuvimos también filosofía con la ética, es decir, que nos ha gustado tanto. ¿De acuerdo? Esto es una introducción para que nos situemos en donde nos encontramos. Entonces, vamos a empezar con lo que llamamos el dogma. Y hemos escogido para empezar el dogma con la verdad de la Santísima Trinidad. Más o menos tenéis el programa, yo lo voy a intentar seguir poco a poco. Solamente 2 cosas, siguiendo a los santos, a Santo Tomás, que decía que si después de la explicación creéis que habéis entendido todo, es porque me he explicado mal. ¿Por qué? Porque la Trinidad es un misterio. Pero es un misterio no en cuanto enigmático, sino en cuanto que es relación personal. Y en las relaciones personales es más lo que desconozco del otro que lo que conozco. ¿A que sí? Yo no puedo decir, te conozco. ¿Qué dices? Mi madre le decía a mi padre, 54 años contigo y no te conozco. Tenía razón, porque es un misterio. El misterio es inabarcable.
Entonces podemos solamente dar como pistas de las cosas que nos hagan una idea de lo que significa. Entonces por eso es la primera cuestión. Vamos a intentar entonces dar pistas para entender un poquito en lo que se pueda el misterio. También hay otra cosa que habíamos comentado en la introducción a toda la teología. Y definíamos la teología, digamos, como de dos maneras. La definíamos primero como el tratado de Dios. ¿Os acordáis, no? Pero luego había una definición existencial que significa trato con Dios. Entonces, aquí hay otra cosa importante, estoy en esta parte de la introducción, que de nada nos vale conocer el tratado de Trinidad si no tratamos con ellos. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Hay gente que domina muy bien la teología, pero por eso no es teólogo. Es más bien una enciclopedia. ¿Por qué? Porque entonces lo importante es no solamente estudiar el tratado de Dios, sino estudiar el trato con Dios. Y por eso definimos un poco quién es Dios. Y lo definíamos con esta cita de 1 Juan 4, 8 y 16, que dice que Dios es amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de un amor que es ágape. Ágape es el amor de Dios. En griego hay 3 niveles, cuando explicaban lo que era el amor, había 2 niveles y el cristianismo añadió uno tercero. Decían que había el amor de eros, que significa yo buscar el gusto en el otro, de ahí viene erotismo, de ahí viene todo eso. Había otro nivel que era el amor de filiación, es decir, el amor que me une a la otra persona porque algo de amistad tengo con él, ¿no? De consanguinidad tengo con él. Pero luego los cristianos empezaron a tener un tipo de amor que era amor al desconocido y amor al enemigo. Y entonces eso era totalmente impensable en ese tiempo. Y entonces acuñaron esta palabra, y acuñaron la palabra agape, que significa el amor totalmente gratuito de Dios, porque es comunidad. Vamos acercándonos poco a poco. Entonces lo que estamos diciendo, que el amor de Dios, que el amor de Dios es un amor de agape, porque es un amor comunitario. Aquí hay una cosa muy bonita, porque si es comunitario, entonces no puede ser una sola persona. ¿A qué sí? Porque el amor de uno mismo se llama egoísmo. Tampoco puede ser 2, porque a veces yo amo a la otra persona no por lo que la otra persona es, sino por lo que yo puedo sacar de la otra persona. También hay un poquito de egoísmo. Un día os explicamos la diferencia que hay entre novios y un matrimonio de esos pulidos. ¿Sabes qué diferencia hay? ¿Por qué novio significa novio? Novio con quien se casó. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, vio con quién se casó. En tiempos de mis padres, entonces el esposo llevaba, o la esposa, bueno, más bien el esposo, por la persona machista, yo no me casé con esta. Claro, porque se acabó el amor egoísta, de que yo le amaba por lo que ella o él me regalaba, pero cuando ya no. Y entonces por eso, ¿y por qué son 3? Porque el tercero siempre me objetiva. Eso es una cosa muy bonita. Que es la función del hijo en el matrimonio. La función del hijo en el matrimonio fuera que es una unión de los dos,
objetiva el amor que se tiene el padre, el esposo y la esposa. Es 3, porque justamente ahí está donde está el amor, que necesita verdaderamente eso. Y por eso entonces no solamente nos dice que Dios es amor, que Dios es comunidad, que llamamos así, sino además que lo que nos está diciendo en la Trinidad es que Dios nos quiere introducir en Él. Eso también es una cosa muy bonita. La ilusión más grande de Dios es que nosotros nos introduzcamos en Él. Antiguamente se llamaba contemplemos a Él, pero ahora le llamamos introducirnos en Él. Por eso cuando estudiamos la Trinidad, lo que estamos intentando hacer es introducirnos en Dios. Pero además hay otro tercer paso. Estoy en la introducción. Y el tercer paso es que no solamente me introduce en Él, sino que me regala su mismo dinamismo de amor. Me regala su mismo dinamismo de amor. Y el dinamismo de Dios, amor, Trinidad, lo podemos explicar de muchas formas, pero al menos 3 movimientos, a eso le llamamos la rítmica de Dios. Entonces ya ves que Dios es comunidad, Dios son 3 personas que están siempre viviendo rítmicamente. O sea que si bailan, el uno no le pisa el pie al otro, sino que bailan en armonía. Y dice que esta dimensión la primera es una dimensión de comunión. Y la dimensión de comunión en Dios se va a manifestar especialmente por vivir en la diferencia. La diferencia del otro me complementa. El padre es padre porque tiene un hijo y es distinto al hijo. Y el hijo es hijo porque tiene un padre y es distinto al padre. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo porque es distinto del padre y del hijo. Todos son muy distintos, pero todos forman comunión. Esto es muy rico porque ordinariamente cuando estamos reunidos siempre buscamos a aquellos que pensamos igual. Y evitamos a aquellos que pensamos distinto, con miedo, cuando verdaderamente no es así. Es lo mejor que puede haber. Yo os conté que mi crisis más grande fue a los 7 años, cuando me di cuenta que mi papá y mi mamá no eran hermanos. Y yo no llegaba a imaginarme, de verdad, que mi padre tenía otros padres y mi madre tenía sus padres. Y que se juntaron, porque yo los veía que pensaban y sentían y se amaban tanto, que yo decía, es que esto han vivido siempre así. Comunión, que especialmente es una de las cosas más difíciles que tenemos en nuestro mundo. Después, servicio. Porque el amor cristiano es estar al servicio del otro. De tal manera que crezco cuando me pongo al servicio. Y decrezco cuando me encierro en mí mismo. Y el tercer dinamismo, luego le vamos a poner unos nombres teológicos de esos rimbombantes, porque hay que hablar, si esto es teología, hay que hablar cosas así que nadie entiende, porque si no. Y la tercera sería misión. Misión. ¿Por qué? Porque el amor siempre, si es amor, es difusivo de sí mismo. Se entrega. Es decir, como produce gozo, el gozo produce tal sensación en la persona que se le nota. Y entonces la misión no es, tengo que hacer misión, no he hecho misión, sino que la misión es algo que me sale por los poros. A que distinguís a una persona cuando se enamora y dice que no. Dice, oye, ¿te estás enamorado? Yo no. Pero si se le nota, sale por los poros, ni siquiera lo tiene que decir. Disfrutar de su vida. Por eso la Trinidad es tan importante en la teología, porque no solamente nos introduce en Dios, además con esto de introducirnos en Dios es una cosa muy bonita, porque está solucionando uno de los grandes problemas de nuestro mundo,
que los grandes problemas de nuestro mundo es la soledad no deseada. Y resulta de que Dios, cuando está en nosotros y inhabita en nosotros, que es la palabra técnica, nos quita toda soledad. Toda. Ese es el anuncio más grande que hay. Pero ¿cuál es el problema más grande de la depresión? La soledad. Y resulta que Dios en nosotros. Pero no solamente eso, sino que nosotros habitamos en Él y nos regala su mismo dinamismo para que nosotros lo podamos hacer. Bueno, de eso se trata, ¿de acuerdo? De entrar en esta verdad tan grande que sería la Santísima Trinidad. O sea, que no es tan difícil de entender, sino que al revés tenemos que aprovecharlo. Y entonces, aprovechándolo, lo podemos disfrutar, nos podemos alimentar y podemos verdaderamente, digamos, como iluminar nuestro mundo. Por eso, esto de los objetivos de esta asignatura, ¿no? Teníamos entonces un sentido teológico de la asignatura que vamos a llamar entender la Trinidad dentro de ella misma. Le vamos a usar una palabra que se llama ontología. ¿Quién es la Trinidad en ella misma? ¿Quién es Dios en ella misma? Y entonces en la segunda clase nos van a explicar que una de las formas de acercarnos a quién es Dios en sí mismo es porque uno de ellos nos lo explica y eso le llamamos la revelación. Entonces la Trinidad, esta asignatura se intenta explicar quién es Dios en sí mismo. Y luego, quién es Dios hacia afuera, que le llamaríamos economía de la salvación. Es decir, cómo Dios se las está ingeniando para que nosotros participemos de Él. ¿De acuerdo? Y por eso, entonces, en medio de eso, nos va a regalar, ahora sí le voy a poner nombres raros a lo que os decía ahora, nos va a regalar su rítmica de amor. Estamos en esta parte del sentido teológico. Entonces, a la comunión le vamos a llamar perijoresis. ¿Vale? Perijoresis. Perijoresis es una palabra griega que significa bailar alrededor. Entonces, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bailando alrededor. Con rítmica. Hay un autor que se llama von Balthasar, para los que conocéis la teología, que le llaman la rítmica de Dios. Dios que habla, el amor que baila. ¿Por qué? Porque el hombre necesita de la pareja y la pareja de la pareja y cada uno tiene... Entonces el ritmo más bonito es cuando van bailando en esa sinfonía que es la comunión. Y entonces, cuando es una orquesta, ¿no? La percusión está acompañado por los del viento y los platillos. ¿A que sí? Entonces están con el director. Y los platillos tienen que entrar cuando el director dice. Y solamente le tocará una vez. Pero si se echan, esa sinfonía no funciona. Ahora, si al platillo se le ocurre estar entonces se acabó todo. Eso es, en la vida humana, es bien importante. Porque es saber apreciar la diferencia del otro. Y que la diferencia del otro, yo la necesito. Por eso no es enemiga. El Padre necesita del Hijo. El Hijo necesita del Padre para hacer esta rítmica de amor. Lo mismo pasa con eso, por eso se llama perijoresis. Luego, si nos da tiempo, lo desarrollaremos más. La misión le vamos a llamar sinergia. Sinergia. Esta es una palabra más conocida, ¿no? En medicina se usa mucho. ¿Por qué? Porque dice que dos elementos que se juntan producen un resultado mucho mejor
que los dos elementos. ¿Y entonces qué significa? De que la misión la hacemos todos en sinergia. También se puede explicar de otra forma. El padre y la madre se casan y tienen al hijo. El hijo es la sinergia entre el padre y la madre. ¿Por qué? Pero es distinto al padre y a la madre. Entonces la misión no es que todos tengamos que hacer lo mismo, sino que cada uno en la rítmica de Dios suma. A esto el Papa le llama sinodalidad, que es una cosa súper importante. Y luego está la otra parte que hablábamos de la rítmica de Dios y que se llama el servicio. Pero no es cualquier servicio, ya que le vamos a poner otra palabrota de estas griegas que se llama kenosis, con K de kilo. Kenosis. Y significa que yo me abajo, me pongo al servicio del otro para que el otro suba. Aquel bonito. El padre y la madre aman al hijo y se entregan por él para que el hijo suba. Y me encuentro con aquel padre ya mayor que dice: estoy orgulloso porque mi hijo le nombraron director del banco, pero él peinaba canas. La felicidad más grande del padre era ver el hijo que estaba allí. Pero ¿cuánto le costó al hijo y al padre? El servicio es una de las cosas más grandes, más bonitas, especialmente en esta palabra, kenosis, que es abajamiento, ¿no? Pero abajamiento para que el otro suba. ¿Ves que es distinto subir aplastando? ¿A que sí? Así está nuestro mundo. A subir verdaderamente dentro de esta perspectiva. Todo esto es lo que hablamos a nivel teológico y que ojalá durante todo el discurso que tengamos o los momentos que podamos tener en esto lo podamos desarrollar más claramente. Después a nivel teológico tenemos lo que Dios hace hacia afuera para que nosotros le entendamos. Dios es Dios y es creador, pero es creador para que nosotros participemos. Entonces hay la historia de la salvación que se llama la pedagogía de Dios para que yo le entienda, para que la historia le entienda. Pero también esa pedagogía de Dios es en mi vida, para que yo le entienda, le comprenda. Él se abaja, él tiene esa pedagogía y eso le llamamos historia de salvación. Ayer estábamos hablando entre otros y decía: ¿sabes qué? He descubierto que lo que me pasó hace 5 años era Dios que me hablaba. Claro, porque te perseguía, pero apenas te das dando cuenta que eres un perseguido de Dios, que te ha estado persiguiendo toda la vida, hasta que en algún momento has abierto los ojos y te has dado cuenta: Madre Santísima, si yo he sido un bendito de Dios. Y el Señor es su pedagogía hasta que lo logramos entender. Eso se llama economía de la salvación, y lo ha hecho con el pueblo de Israel, pues así, ¿no? Luego tenemos entonces el sentido carismático de lo que estamos estudiando en teología. El sentido carismático es muy bonito. ¿Por qué? Porque la Trinidad es la imagen de la familia. O sea, si una familia quiere saber, familia cristiana, hacemos la salvedad, porque hay tantas familias, estamos hablando de familia cristiana. Y entonces, la Trinidad es un icono de la familia, de lo que tiene que ser la familia, de lo que tiene que ser el padre, que tiene que ser la madre y tiene que ser los hijos. En esta circularidad, ahora ya podemos hablar así, en esta circularidad de amor, en medio de esta comunión. ¿Os imagináis que un padre y una madre esté pretendiendo que el hijo sea igual que ellos? ¿Qué hacen del hijo o la hija? Totalmente desgraciados, porque el hijo es hijo. Pero entonces ese icono está ahí, en medio de todo eso. Imaginaros la kenosis o el servicio entre el esposo, la esposa y los hijos. Es que es una cuestión que había que darle muchas vueltas a todo eso.
Y eso es carismático porque el matrimonio necesita ser modelo de la Trinidad en la iglesia. Y el padre necesita aprender a ser padre. Ya se puede leer todos los libros que salgan por ahí sobre ser padre y se le olvida que tiene que contemplar al Padre de Dios como es padre. Y lo mismo pasaría con las otras cosas, ¿no? También porque la iglesia es icono de la Trinidad. La fraternidad nuestra misionera también es icono de la Trinidad. Es decir, somos luz. Y por eso es muy importante entrar a conocer una parroquia. Una parroquia, cuando es icono de la Trinidad, funciona muy bien. Cuando no, es que es un lío. Si el cura quiere ser el que tiene siempre la última palabra, o si el Espíritu Santo o los fieles quieren tener siempre la última palabra, pero cuando hay comunión, eso es una cosa bien interesante, bien bonita, porque surgen las cuestiones. Entonces, esta parte carismática es muy importante, pues tenerla en cuenta a la luz del misterio trinitario del que estamos intentando trabajar. En el sentido pastoral también nos ayuda mucho, porque no se puede hacer pastoral de cualquier forma. Necesitamos hacer pastoral como la Trinidad ha hecho pastoral con nosotros. Y por eso nos acordamos de Jesús. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Y eso es todo un dinamismo. ¿Y el dinamismo de qué es? El dinamismo más grande de la pastoral es que el otro se ponga en el nivel que le corresponde. Y para que el otro se ponga en el nivel que le corresponde, yo me tengo que poner por debajo, no por encima. ¿Se entiende más o menos? Un poco complicado, pero es muy interesante, ¿no? De tal manera que entonces el amor de promoción es el amor de que el apostolado trinitario se manifiesta. Menos mal que el Papa Francisco está en esta onda. Entonces quiere de verdad de que sea la promoción. Y que si el cura tiene alguna autoridad, le digo yo porque yo soy cura, ¿no? Es porque se pone por debajo de los fieles para que suban. No al revés, aplastando. Y si la mujer tiene que verdaderamente salir a la palestra de la iglesia, se pone al servicio también. No se compara con, que muchas veces ahí hay una dificultad muy grande. Y el hombre le pasa exactamente igual. A nivel de pastoral es muy grande, es muy bonito todo esto, ¿no? Y luego teníamos el último sentido objetivo de esta visión trinitaria, que es el social. A mí me parece muy importante que cuando Jesús hablaba de esta acción social, hablaba del reino de Dios, que hablaremos al final. Y es que la iglesia necesita ser paradigma para nuestro mundo, pero no de cualquier forma. Dice que la iglesia es la institución que más mal marketing tiene, porque el único marketing que tiene es mirar cómo se ama. Ese es el único. Entonces, ahí es la propuesta para nuestro mundo. Una parroquia no solamente es para ir a misa y para los sacramentos, y eso es una cosa muy importante. Una parroquia de verdad tiene que ser una luz en el barrio que muestre una alternativa distinta a todas las otras alternativas que puedan presentar. Cuando yo estaba en Madrid, nos preocupábamos muchísimo para poder un poco captar qué peso tenía la parroquia dentro del barrio, si era relevante. Y nos preguntábamos una cosa: si la parroquia desaparece, ¿alguien la echa de menos? Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque es un modelo
esto está muy fundamentado en San Agustín, en un libro muy bonito que se llama La ciudad de Dios, que él justamente decía que como esto tendría que ir surgiendo. Bien, más o menos por ahí va la cosa, y antes me gustaría de entrar, digamos, en el tema con toda la fuerza, entrar un poquito en lo que llamábamos la teología dogmática. Por razones, porque cuando se dice dogma, a veces tiene muy mala fama. Tú eres dogmático. Parece que ser dogmático es gritar mucho y callar al otro. O ponerle unas normas, es que así es. Y te pone eso aquí y resulta de que, ¿no? Entonces, entramos en la Trinidad, pertenece a la teología dogmática. Pero entonces, ¿qué es la teología dogmática? Entonces empezamos diciendo ¿qué es el dogma? Y entonces dogma viene de la palabra regla. Y entonces lo que es el dogma es el que regula la fe. Pero regula la fe para ayudar a los sencillos, no para imponer. Mirad, por ejemplo, en la religiosidad popular hay gente que da la vida por la Virgen, mejor dicho, la Madre de Dios, que nadie me la toque, ¿no? Pero nunca va a misa. Y en la jerarquía de verdad que vamos a ver, yo creo que la Virgen se ve rascar el velo diciendo, pero ¿cómo me vienen a alabar a mí y no van a alabar a mi hijo? ¿Por qué? Porque hay, digamos, como una especie de mala formación y de mala educación. Todas las procesiones, todo lo que estaba en función de acercarnos a la Eucaristía. Y así pasa con todas las cosas. Entonces, ¿qué hace el dogma? El dogma le dice a la gente sencilla, mira, ¿sabes qué? Primero está esto y después viene lo otro. Pero para que tú puedas aprovechar al máximo todo esto que tienes. ¿Se entiende más o menos? Y esto es súper importante en estas cosas. Y más en una sociedad de mercancía espiritual que nos venden de todo. Pero muchas veces se nos olvida lo más importante de eso. Entonces el dogma es una regla que nos dice, si vas por este camino de esta manera, entonces tranquilo que vas hacia Dios. Por eso el objetivo del dogma es el de fortalecer la fe. Entonces tenemos que es el de para la gente sencilla y tenemos el de fortalecer la fe. A mí esto de fortalecer la fe me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es esa cita que dice la casa edificada sobre roca. Y dice que vienen vientos, que vienen tal, ¿no? Y si la casa está bien firme, entonces permanece. Pero si la casa está edificada sobre arena, se la lleva. Y en la fe nos pasa exactamente igual. Hay gente que tiene fe, decíamos esta semana en la lectura, pero llegan los vientos, los abrojos, las preocupaciones de la vida y tal. En cambio, lo que produce el dogma es fundamentar la fe en las verdades de fe, de tal manera que puede venir cualquier situación de la vida y eso no te quita la fe, al revés, te la aumenta. Pero además con otra cosa muy grande, y es que no solamente te la fortalece, sino que fortalece a aquellos que están bajo tu techo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que somos cristianos, mucha gente verdaderamente nos está mirando. Y si nosotros verdaderamente no tenemos una fe fuerte, aquellos se tambalean. Porque su fe era pobre, era pequeña, estaba sin el plano. Pero es que es el primer paso, el primer camino. Entonces ahí es bien importante tenerlo. Y luego también dice que la fe, que el dogma, transforma nuestra mente.
Y entonces pasamos de tener la mente del mundo a tener la mente de Dios. ¿Qué se manifiesta en una cosa? En la limpieza del corazón. O que Santa Teresita de Lisieux, en ese libro tan bonito, que lo recogen muchos teólogos, llaman la infancia espiritual. Significa que somos capaces de verdad de mirar el mundo con los ojos de Dios. Y conocemos las normas según Dios las quiere, y no lo que nosotros pretendemos hacer con eso. Hay otra cosa importante en el dogma, y es que cómo nace. Ojo con esto, que es muy bonito, porque os va a tocar a vosotros. Por eso qué bueno que muchos de vosotros os entusiasméis con el dogma. Porque mirad, el dogma nace de la predicación. Os he dicho, del querigma. El querigma es la palabra que se predica y produce en el otro lo que contiene. Pero cuando en el otro no produce lo que contiene, es porque algo le dificulta al otro, ¿no?, que la palabra haga efecto. ¿A que sí? Pues el dogma es el encargado de descubrir cuáles son las dificultades que tiene el corazón humano para que la palabra no haga el efecto que le corresponde. En tiempos antiguos se llamaban herejías. O sea, aquellas dificultades de que el hombre se encontraba por dentro para no dejar que la palabra llegue. Ahora le podemos llamar dificultades. Pero es muy importante, porque entonces la palabra de Dios, imaginaros, ahora voy a explicar una cosa, si me elevo mucho me baja, no pasa nada. La palabra es el logos que sale, pero entra en el logos del corazón que tiene el otro. Eso está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, que dice que todos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese despertar. Ahora, si eso no se despierta y produce en el hombre la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, es porque algo pasa. Entonces el dogma se encarga de estructurar las verdades de fe y descubrir verdaderamente cuáles son aquellas cosas que le impiden al oyente que se produzca verdaderamente esa alegría. Entonces es muy bonito, porque mucha gente dice: ¿y por qué a mí no me llega? Pues puede ser de que tengas una dificultad muy grande en el corazón, en que no permita que la palabra llegue. Puede ser que el que lo está proclamando, o sea, el cura de la homilía o vosotros, si os toca, no estéis conscientes verdaderamente de lo que estáis haciendo. Pero lo que sí es verdad es que la palabra produce lo que contiene. Entonces, ¿el dogma qué significa? Pues significa que entonces somos capaces de descubrir cuáles serían, en una analogía con la medicina, cuáles son las enfermedades que podría tener la otra persona o el predicador para que la verdad no funcione. Y ahora nos tenemos que interrogar mucho. ¿Por qué la palabra no produce lo que contiene en muchos momentos de la historia y de la gente? Y ahí nos tenemos que preguntar, y el dogma se tiene que preguntar por todas esas cosas, ¿no? Y entonces podían ser estas dificultades problemas de inculturación. Es decir, que tal vez estemos hablando un lenguaje que nadie nos entiende. Y ahora, con esta evolución tan grande que tenemos, estamos viviendo en un mundo cibernético y de redes sociales, ¿no? ¿Quién tiene a un niño controlado si le dan una pantalla? Y lo mismo pasaría, ¿no? Entonces tal vez necesitamos entrar en toda una inculturación, porque así se formó el dogma, ¿no? O de exposiciones del sujeto, que sin darse cuenta está en una situación en que está tan tenebrecido que no entiende nada. Por eso entonces estas cuestiones es importante.
Luego pasamos al punto también que cómo se estructura el dogma. Entonces, el dogma se estructura poniendo en primer lugar lo que llamamos la verdad de la Trinidad. Y de la verdad de la Trinidad vamos a sacar las asignaturas o las cosas que vamos nosotros a ir explicando. Entonces de ahí entendemos lo que es Cristo, y a esto le vamos a llamar Cristología. Entendemos lo que es el hombre, y a esto le vamos a llamar Antropología. Entendemos lo que es el Espíritu Santo, y esto le vamos a llamar Neumatología, de neumáticos, ¿no? Porque neuma es eso, aire. Y también entendemos quién es el Padre, el Abba. Y de todo esto entendemos un poco, si lo recogemos después, en lo que es la Iglesia. La Iglesia es un icono de la Trinidad. Y en la Iglesia, eso es el dogma en toda su estructura. Y después, en la Iglesia nos toca ver varias cosas muy bonitas. Los sacramentos, con lo que eso significa. Dice el Papa Francisco, y yo siempre lo repito, de que el problema que tenemos en nuestro mundo es que no valoramos los sacramentos. Y los sacramentos que producen dos cosas importantes. Producen una luz en el entendimiento y una fuerza en la voluntad. De tal manera que en la medida que yo frecuento los sacramentos y la oración, se me va ampliando más la mente a tener la mente de Dios. Pero no solamente a tener la mente de Dios, sino a hacer aquello que Dios me diga que haga. Porque a veces el problema más grande es que Dios me ilumina una cosa, pero yo no tengo fuerzas para hacerla. Vete y perdona a tu suegra. No, es que no puedo, no me pidas cosas imposibles. Dios nunca pide cosas imposibles. Tal vez lo que necesitas es que estás débil, que si comes un poco más, entonces tendrás la suficiente fuerza para hacer eso y mucho más. Que esos son los sacramentos, ¿no? Por eso el Papa dice que tenemos un gran problema ahora, es porque la gente no está apreciando los sacramentos. Uno pregunta a mucha gente, ¿cuánto haces que no te acercas al sacramento de la reconciliación? No, yo me confieso con Dios. Y entonces, ¿por qué te quejas de estar tan débil? De que el estado de ánimo muchas veces pueda por encima de lo que crees o lo que quieres hacer. No es que es una prueba de Dios, una prueba de Dios o un descuido de uno. Por eso es muy importante todas estas cosas, ¿no? De eso. Dice, tía, los domingos, hombre, los domingos, cuando puedan los domingos, la misa, cuando puedan los domingos, como si me dijeran, comer, cuando puedan los domingos. Ya me dirás, dentro de un mes, si puede los domingos siquiera. Entonces hay una debilidad en el cristianismo tan impresionante que ya no es capaz, inclusive. Entonces, ¿qué hace? Cultura del cuerpo y todas estas otras cosas que tenemos. Pero no sabemos por qué las tenemos que enriquecernos de verdad. La vida eterna, que también es otra maravilla. Y luego, entonces, todo lo que significa, ¿no? Todas estas cosas. Bien, es un poco toda esta parte de lo que sería el dogma. Entonces hemos visto toda la parte de los objetivos de la Trinidad, ¿no? Y hemos visto un poquito encuadrado en el dogma, ¿no? Y cómo se estructura el dogma dentro de todo eso, ¿no? Porque Belén, que nos da Biblia, seguramente nos ha hecho el cuadro también de todo lo que eso significa, para que nosotros lo podamos ir haciendo. Ahora, entrando dentro del misterio de Dios, nosotros hemos titulado nuestro curso La Trinidad como calor de hogar.
Entonces, lo que nosotros decimos, lo que el Señor dice es que la Trinidad, la mejor manera de poderlo manifestar es como un hogar. Además, partimos del presupuesto de que Dios siempre es el que es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que ha habido un lento acostumbrarse para que el hombre llegue a conocer. De tal manera que lo llegamos a conocer en lo que Él es interiormente, porque uno de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se encarnó y nos lo revela. Eso lo van a explicar después en Revelación, que es muy bonito. Un ejemplo. A mí me pueden decir, la familia Toro es una maravilla. Vale, pues es una maravilla. Y además me lo explican de una manera impresionante, porque tal. Pero otra cosa es que uno de esa familia venga y me lo diga. Oiga, ¿tú sabes cómo es la familia Toro? Yo soy Toro, ¿no? Entonces la familia Toro, y uno empieza a explicar. Es uno de dentro que nos lo explica. Entonces nosotros conocemos que Dios es trino porque Jesús nos lo revela. Nos dice quién es. Entonces, en el Antiguo Testamento, verdaderamente nos damos cuenta que Dios es uno, es familia, siguiendo la comparación. Pero en el Nuevo Testamento, uno de la familia nos viene a decir cómo es la familia. ¿Cómo se relacionan en la familia? ¿Cuál es la intención de la familia? Ese es el trabajo de Cristo. Por eso, Cristo nos dice quién es el Padre. Y nos lo revela como, vamos a decir otra palabra muy bonita, pero esta es en el arameo, que es de las únicas palabras que nos traen traducidas en el Nuevo Testamento. Y se dice Abba, el Abba. ¿Y por qué no se traduce? Porque la palabra más cercana que puede tener un niño con su papá, eso es intraducible en los idiomas. Si hasta los papás se pelean, porque el niño, sin darse cuenta, dijo papá. Y la mamá, no, dijo mamá. Pero ¿cuál es esa expresión? Porque es expresión de cariño. Es expresión, hay un Salmo 130, el 31, muy bonito, que lo que significa ese hijo que está en la mano de ese padre. Entonces ya no es el Padre creador, todopoderoso, y lo es, el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, ese Dios es tu Padre. Tu Padre. Jesús viene y revela quién es Él. Dice que Él es el Hijo de Dios, con todo lo que eso significa, y su misión a hacer. Pero Jesús también viene a revelar quién es el Espíritu Santo, que es la relación entre el Padre y el Hijo, que tiene una misión súper bonita, que es que ni los separa ni los confunde. Eso está muy bien, porque mirad, a nivel de familia es una cosa que es muy delicada, ¿no? El padre es padre, la esposa es la esposa, pero el hijo a veces no se sabe qué es. Cuando el servicio suyo es identificar quién es el padre, quién es el hijo, sin que se confundan, pero tampoco sin que se separen. Y eso es lo que hace comunión, verdaderamente, en todas estas cosas. Y después, lo que nos va a decir es otra cosa importante, que son comunión. Eso está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 28-19. Y lo va a decir de la siguiente forma: id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la traducción, o una de las traducciones más exactas, es ir por todo el mundo y consagrar a la gente, entrar, introducir a todos en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y lo que San Juan va a decir entonces, que Él es amor. Entonces es Jesús el que nos va a decir quién es la Trinidad,
y nos va a decir que la Trinidad son 3 personas unidas en comunión. Pero además aquí hay otra cosa, me queda un minutico nomás, y es que nos define también quién es persona. ¿Qué significa el término persona? Prosopón, que también es, ¿no? Entonces nos dice, el término persona no es como nos lo dice la filosofía solamente, porque a veces la filosofía que nos lleva a un individualismo nos dice que la persona es el autoconocimiento que tiene el sujeto de sí mismo, que entre más conocimiento tenga de sí mismo, más persona es, ¿no? Entonces mal encaminado nos lleva verdaderamente a un centrarse en la persona. En cambio, en teología se dice que persona es en cuanto se relaciona con el otro. Es la relación la que a mí me hace persona. Y si no soy capaz de relacionarme, no soy persona. Por eso es el otro el que me hace. Y siendo yo, porque no me puedo confundir, acordaros del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces formo él, también colaboro con los demás. Entonces dice, por eso es la comunión, en este sentido tan bonito de lo que estamos haciendo. Luego, en la próxima sección, nos vamos a centrar en un recorrido por la Biblia y nos vamos a dar cuenta en el Antiguo Testamento lo que vamos a llamar las prefiguraciones, ¿no? De cómo esa pedagogía de Dios ha ido haciendo para que se pudiera revelar, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento Dios se revela por lo que hace, intentando que el hombre le entienda, pero como el hombre no le entiende, entonces en el Nuevo Testamento uno de ellos viene y nos lo revela, que se llama la autorrevelación. Y entonces así nos introduce y descubrimos quién es Dios. Pues más o menos así está la cuestión. Si hay alguna pregunta, pues lo podéis hacer. He intentado exponer un poquito lo que es, encuadrarlo dentro de la teología e introducirnos un poco dentro del misterio trinitario. Y especialmente con una cosa, el objetivo de la Trinidad es comprenderla, pero introduciéndonos en ella, sabiendo muy bien de que eso será para nosotros una realización personal, porque en definitiva nosotros somos comunitarios. Por eso el gran problema de nuestro mundo, de la soledad no deseada, es porque han metido al hombre tan en sí mismo que se le ha olvidado de verdad que es comunidad, y cuando quiere encontrar la comunidad ya nadie quiere comunicarse con él, porque tampoco él lo tenía que haber hecho de alguna manera. Y también el dinamismo, que eso me parece súper importante. Esto de perijoresis, por decirlo ya técnicamente, esto de sinergia y esto de kenosis. Y eso poderlo vivir nosotros en el hogar, en la familia y en nuestro mundo y ser testimonio. Más o menos ahí estamos para abrirnos para la próxima vez, donde vamos a ver de la parte bíblica de lo que significa en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta que se pueda responder? Pues muy bien. Pues nada, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a aprovechar para deciros que quien quiera profundizar, Carlos Mario ha editado un libro que justo es el tema, que se llama Calor de Hogar, Añoro, Calor de Hogar. Entonces aquí tenemos ejemplares, si alguno lo quiere conseguir, pues haremos precio especial para la escuela. Vale, es un buen tocho, pero está muy asequible de lectura y con la explicación pues podremos comprenderlo mejor. Ya me decís. Y otra cosa es, Inma está por aquí, o sea, ¿quién va, por favor, confirmarle a ella quién va a quedarse a comer? Gracias. Ahora vamos a tener la otra clase. Y sabéis que tenemos 2 horas y luego un descanso de media hora. Si alguien necesita salir, aquí mismo a la vuelta a la izquierda están baños. Ahí mismo nos tenéis.
que lo ha dejado grabando, ¿no? ¿O? Sí, a ver quién era. Ah, no, ha parado, ha parado. Ah, no, sigue. Por favor, Javier, porque ahora que está bien.